Profesor, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre sistemas oscilatorios, péndulo simple y el sistema de masa resorte. Los integrantes son Jorge Gavilanes, Jonathan Quesada y mi persona Daniel Iguazny. Los sistemas oscilatorios es el tipo de movimiento particular que ocurre cuando sobre el cuerpo actúa una fuerza que es directamente proporcional al desplazamiento del cuerpo desde su posición de equilibrio. Si dicha fuerza siempre actúa en la dirección de la posición de equilibrio del cuerpo, se producirá un movimiento de ida y de vuelta respecto de esa posición. Por eso a estas fuerzas se les da el nombre de fuerzas de restitución porque tratan siempre de restituir o llevar al cuerpo a su posición original de equilibrio. El movimiento que se produce es un ejemplo de lo que se llama movimiento periódico u oscilatorio. El péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema mecánico constituido por una fuerza, por una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin peso. La fórmula de la frecuencia angular es la raíz de la gravedad sobre la longitud. Y tenemos el periodo que es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Ya, yo les voy a hablar sobre el movimiento del péndulo, que podemos ver que hacia un lado su posición de equilibrio y se suelta. El péndulo oscila en un plano vertical bajo la influencia de la gravedad. Podemos ver que el movimiento es periódico y oscilatorio. Podemos ver que el cuerpo de la masa se encuentra sujeto a un extremo de un hilo y de peso despreciable, cuando la longitud es L y se oscila en un plano vertical. En algunos casos, se piensa que el periodo del péndulo depende del desplazamiento o de la masa. Aumenta también la amplitud y eso significa que recorre una mayor distancia, pero la fuerza de restitución también se incrementa, lo que aumenta proporcionalmente la aceleración. Eso nos quiere decir que la masa puede viajar a una mayor distancia a una rapidez mayor. Estos atributos se cancelan entre sí, por lo tanto la amplitud no tiene efecto en el periodo. La inercia del péndulo resiste a cambio de la dirección, pero también es la fuente de fuerza de restitución. Como resultado, la masa también se cancela. Aquí podemos ver el movimiento de un péndulo. También podemos ver las leyes del péndulo. La primera, que es el periodo de un péndulo, es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de dicho péndulo. La segunda ley es que el periodo de un péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad. La tercera ley del péndulo es que el periodo de un péndulo es independientemente de la masa. La cuarta es que para pequeñas magnitudes de ángulos, el periodo de un péndulo es constante por debajo de los 10 grados. Esto vuelve un péndulo ideal. Bueno, a continuación hablaremos de lo que se trata del sistema de masa-resorte. Al estudiar en dinámica es un movimiento de armónico simple mediante un sistema de masa-resorte. Este se analiza a dependencia del periodo de oscilación con la variación en la masa del resorte. Como de observar acá abajo tenemos la fórmula para calcular lo que sería masa-resorte, que es x en función de t, que esto sería igual a la amplitud por la constante de, de la frecuencia dependiendo de t menos phi. Y podemos decir que la frecuencia es igual a la constante, es a la raíz de la constante sobre la masa. Ahí podemos observar lo que es un gráfico, cómo se mueve en masa resorte. Ya, el movimiento periódico es cualquier movimiento que se repite en intervalos de tiempo, regulares como el que de una cuerda, de una guitarra o un niño golpeándose en un columpio. En la esencia de la fricción, el tiempo tarda en un sistema en completar una oscilación, permanece constante y se domina como periodo, que se lo pone como t. Su unidad de medida es el segundo, aunque pueden ser cualquier unidad de tiempo conveniente. Un tipo muy común de movimiento periódico es el llamado movimiento armónico simple. Un buen ejemplo de esto es la masa m, unidad de resorte como una superficie sin fricción. El objetivo que oscila alrededor de una posición de equilibrio y la fuerza aplicada de un objeto es proporcionada y este obedece a la fuerza de Hooke, que sería fuerza que es igual a la constante por
por la deformación. Y aquí podemos observar lo que serían nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.